Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Yo le decía al hacer la pausa, el invitado que tenemos en esta noche es una persona que goza de toda nuestra admiración y lo más importante, una persona que a través del tiempo ha podido mantener el mismo perfil y la misma estirpe de persona, que es lo más importante. Los espacios, las posiciones no lo han hecho cambiar de ese gran ser humano que es. Yo digo y lo puedo decir con toda propiedad porque conozco sus libros. He podido compartir con él esos temas del derecho laboral. Para mí, el decano del derecho laboral en la República Dominicana y un gran amigo de nuestro mentor y guía, don Mario Rivadulla, el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, bienvenido a este espacio que es su casa. Muchas gracias por esta nueva invitación. Y siempre que vengo aquí con el recuerdo de don Mario. ¿Sí? Es así, doctor. Yo he dicho y lo reitero en cada una de mis intervenciones, yo soy intransigente en no mantener viva cada día la memoria de don Mario Rivadulla. Debe ser firme y ese es nuestro principal objetivo. Eso es así. Doctor, muchos temas pendientes a nivel laboral. Hoy precisamente una marcha del Colegio Médico hacia la Torre de la Seguridad Social, sí, con las exigencias con estos temas de las ARS y la AFP. Vi unas declaraciones muy importantes de usted. Me gustaría, por favor, retomarla para ver cuál es su visión en cuanto a este tipo de actividades de los médicos, doctor. Mira, yo creo que la marcha es un mecanismo de presión, sí, dentro de un régimen democrático, sí, que lo garantice incluso, sí, la manifestación pública, la libertad de circulación, claro, la constitución del país. O sea que es necesario siempre utilizar, cuando es necesario utilizar esos mecanismos, sí, hay que hacerlo. Claro que sí. Ahora, yo lo que sí he planteado y lo reitero es que además de la marcha es necesario que esos mecanismos también pues reclamen al Congreso que, sí, con urgencia se modifique la ley 8701 sobre la seguridad social. Sí, sí, sí. Porque no hay duda de que en la práctica hay muchísimos problemas. Claro. Tenemos problemas en las pensiones, por ejemplo. Cierto. Bueno, los estudios actuariales que se han hecho demuestran claramente que cuando llegue, en 3 o 4 años, llegue el tiempo de la jubilación, sí, 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 lo que van a pagar es un 22% del último sueldo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo vive un trabajador con el 22% de su último sueldo? Y con problemas de salud muchas veces y a veces compromisos financieros. Sí, no, y la misma OIT, sí, que establece un monto muy moderado, sí, habla de que una pensión no debe ser nunca inferior a un 40% del último salario. Sí. Entonces, eso hay que modificarlo con urgencia. Por otra parte, tienes el caso de la salud. Sí. Bueno, los gastos de bolsillo, sí, sí, que se pensaba, se decía que iban a disminuir, ha sido todo lo contrario. Sí. Los gastos del bolsillo, es decir, lo que paga el paciente, pues se ha incrementado. Sí. Entonces, eso no es seguridad social. No tenemos todavía atención primaria. Que en el momento que se puso en práctica el seguro de salud, el seguro contributivo de salud, hubo que hacer ese sacrificio. Eso es cierto. Sí. Fue precisamente en el 2007. Claro, bueno, sí, yo coordiné, yo dirigí esas negociaciones. Bueno, al fin y al cabo se puso en ejecución el seguro de salud. Sí. Pero ¿cuántos años han pasado del 2007 a la fecha? Entonces, ya es hora de que haya una atención primaria en la República Dominicana. En fin, hay toda una serie de problemas. Los usuarios se ganan, a veces se quejan hoy mismo. Uh-huh. Una de las quejas de la marcha, ¿cuál es? Las ganancias excesivas. Sí. Entonces, todo eso hay que rápidamente, ya no se puede postergar más la modificación de la ley sobre seguridad social. Ahora, doctor, usted explicaba de manera muy estratégica y con su conocimiento pleno del derecho, de que esta lucha no debe ser en la Torre de la Seguridad Social, sino específicamente ante el Congreso para poder lograr esa modificación, doctor. Claro, está bien que, bueno, usted quiere ir a la torre como un reclamo a la seguridad social, sí, pero
La ley, ¿quién la cambia? El Congreso El Congreso, Nacional. claro que sí. No la dirección, Sí. la junta directiva de la Seguridad Social, es el Congreso. Y así como se presiona Sí. a las autoridades de la Seguridad Social, también a los congresistas hay que decirlo, oígame, Claro. no aguantamos más este modelo, hay que cambiarlo. Sí. Yo tengo entendido que ya hay una comisión bicameral que está trabajando en eso. Sí. Tengo también entendido que ha avanzado bastante. Que creíamos que en esta legislatura se podía conocer, doctor. Pero ya pasó la legislatura, comenzó Sí. una nueva Sí. y es necesario entonces apresurar esos trabajos. Ok, doctor, tenemos ese tema, como esos otros temas también pendientes de aprobación, pero recientemente se anuncia desde el Ministerio de Trabajo la resolución que acoge la formalización del trabajo doméstico, doctor. Muchas dudas, muchas inquietudes, veo amas de casa con gran temor porque dejarán de ser amas de casa y pasarán a ser empresarias porque tendrán que acogerse a lo que establece esta organización. ¿Qué pudiéramos ver como luces o sombras en esta resolución, doctor? Mira, yo he dicho que es de justicia. Muy bien. Desde el año 92 que se aprobó el Código de Trabajo, las trabajadoras ya están incluidas en la legislación laboral. Muy bien. Excelente. Pero cuando tú lees el capítulo dedicado a las trabajadoras domésticas, Sí. te das cuenta que son trabajadoras de segunda. Sí. Bueno, ya hace 30 años del Código de Trabajo. Claro que sí. Ya llegó el momento de que también se reconozcan estos derechos a las trabajadoras domésticas. Muy bien. ¿Por qué lo hace el ministerio en estos momentos y no se hizo antes? Bueno, porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Sí. aprobó un convenio que se llama el Convenio de las Trabajadoras y de los Trabajadores Domésticos. Excelente. En ese convenio se dispone claramente que las trabajadoras domésticas deben tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Muy bien. Bien, ese convenio fue aprobado, Sí. desde el 2013 lo aprobaron por el Congreso Nacional. Muy bien. Al aprobarse en el Congreso Nacional, la propia Constitución de la República dice que un convenio aprobado se convierte en ley de la nación. Muy bien. Pero dice más, A ver. si es de derechos humanos como es este, Sí. esa ley, Sí. ese convenio se convierte en una ley con rango constitucional. Muy importante, doctor. Entonces ya no se podía seguir ignorando Muy bien. el Sí. convenio. Ahora, es un paso de avance, pero como dice nuestro campesino, Sí. la carga tiene que arreglarla en el camino. Porque hay una serie de aspectos que uno tiene que esclarecer. Por ejemplo, salario mínimo, dicen 10,000 pesos. 10,000 pesos. Doctor. Muy bien. Pero, ¿y si yo le doy alojamiento y comida? ¿Cuánto representa en alojamiento y comida ese salario? Es un gasto para la familia. En el Código de Trabajo del 92 ya se dice Sí. que el alojamiento y la comida hay Sí. que evaluarlo como el 50% del salario que se paga. Atención, atención, mire qué importante dato, doctor. Sí. La familia desconocen ese dato. Pero la resolución no dice nada. Muy bien. Entonces, si eso se aplica, sería de los 10,000 pesos, 5,000 Sí. en dinero y 5,000 en alojamiento Sí, y comida. Eso hay que aclararlo. Claro que sí. Segundo, bueno, y si no tiene alojamiento y comida y va 2 veces a la semana, Sí. hay que pagar los 10,000 pesos, ¿no? No es lo mismo trabajar todos los días que trabajar 2 o 3 días a la semana, sí, claro. A veces hay esas trabajadoras que en un edificio limpian varias oficinas. Sí, sí, sí. Sí o no. Bueno, Sí. hay que prever ese caso. Sí. Esos 10,000 pesos lo van a pagar entre todas las oficinas. Importante, doctor. Claro que sí. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay duda de que esa decisión, que es justa, Sí. y que yo apoyo, pero va a afectar a hogares de clase media pobre y muy pobre. Porque
Hay muchos hogares pobres que se buscan una amiga, Cierto. un familiar cercano, le pagan 2, 3 mil pesos Sí, sí. para que en lo que la muchacha que está trabajando en una zona franca esté trabajando, le estén cuidando los hijos, por ejemplo. Cierto. Entonces, ¿cómo debe resolverse eso? Lo que yo siempre he dicho, el Ministerio de Trabajo debe ser, como en otras partes, un Ministerio de Trabajo y Protección Social. Excelente. Entonces, ¿cómo se resuelve en otras partes? Bueno, como ese hogar pobre no puede cubrir esos gastos, pues las políticas sociales, lo que en mi época se llamaba solidaridad, Sí, y ahora le han cambiado el nombre, supérate, sí. bueno, pues tiene que venir en ayuda de ese hogar para darle un ingreso con que ella pueda pagar el salario, Sí. pero además asumir totalmente la cuota de la seguridad social. En la resolución se dice que el gobierno va a dar una parte, Sí. pero ahí estamos, fíjate las injusticias. Por eso la importancia de la protección social manejada por el ministerio. Sí. Óigame, a un hogar rico no hay que darle un dinero. Claro que ¿Y no. por qué lo van a ayudar a pagar la seguridad social a un hogar millonario? No. A un hogar de clase media, bueno, se le puede dar una ayuda. Ahora, un hogar pobre que no tiene otros ingresos que el mínimo salarial. ¿Cuánto es el mínimo salarial en una gran empresa? 17 mil pesos. Sí, 17. Y va a pagar 10 mil. Así mismo. Entonces, bueno, ahí tiene que venir la ayuda estatal para que esa familia pueda pagar el salario y la seguridad social sin que le afecte sus ingresos. Doctor, quiero, antes de hacer la pausa, pero quiero agregarle algo ahí, porque precisamente en la información dada a conocer se dice que mientras sea 10 mil pesos, el gobierno le mantendrá los subsidios sociales que pudiera tener esa trabajadora, dígase tarjeta, dígase bono gas, bono luz, pero si sobrepasa los 10 mil pesos se le retiraría esto, entonces quedaría todo a expensa, como ya usted ha dicho, solamente del empleador, en este caso la ama de casa, doctor. ¿No pudiera ser esto un revés para la trabajadora doméstica? Entonces, claro que sí, podría ser. Y finalmente, antes de que hacemos el receso, el otro problema es el control de la aplicación. Le he dicho una interesante conversación en esta noche con el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, yo lo interrumpía por razones de la pausa, cuando usted iba a dar los detalles, ya en ese punto importante del tema de las domésticas, el trabajo doméstico para llamarlo. Y si pudiera, maestro, por favor agregarme, para que algunos amigos me escriben por el WhatsApp, la diferencia que existe entre el trabajo doméstico y los que trabajan en los edificios, en los condominios y demás, por favor. Bueno, eso está claro desde 1992. Muy bien. Los trabajadores de condominio, o sea, los que dependen del condominio, sí, no del hogar, muy porque bien, en un condominio puede haber los apartamentos con hogares, con muy bien, 30, 50 hogares, dependiendo okay, del tamaño del edificio. Bueno, pero los que trabajan para el condominio son trabajadores comunes y corrientes, muy no bien, son trabajadores domésticos. Ok, muy bien, excelente. Es bueno aclarar eso. Igual, y eso no lo dice la ley, pero hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que aclara que el capitán de una lancha de recreo, sí, no es trabajador doméstico. Pero muy interesante, porque tengo casos de amigos que han tenido situaciones con capitán de lancha, ¿sabía? Sí, sí, muy interesante, doctor. Pero eso no lo dice la ley, eso fue una decisión, sí, una decisión de la jurisprudencia. Okay, ahora, ya, por ejemplo, el jardinero, sí, es un trabajador doméstico, el chofer de familia es un trabajador doméstico. Qué bueno. O sea, no solamente la que hace los servicios, la cocinera, ¿no? Sino también a un jardinero, un mensajero del hogar, sí, son trabajadores domésticos. Muy bien. Doctor. Ahora, una cocinera de una pensión de estudiantes no es doméstica. Oh, pero maestro, pero y en los casos que esas cocineras son contratadas específicamente así para lugares, por ejemplo, de hospedaje, de visita, no son domésticas. Tienen que trabajar en un hogar y que no haya fines de lucro. Muy buena esa, maestro, muy buena.
Maestro, creo que podemos cambiar de tema porque usted sabe que la política ha estado muy activa en estos días. Claro que sí. He visto la fuerza del pueblo con diferentes actividades. Vi el doctor Leonel Fernández con un pronunciamiento desde Puerto Rico, específicamente con el tema del 4%, maestro. Sí. ¿Cuál es su opinión en este sentido y el manejo de ese presupuesto como tal? Bueno, mira, de entrada te diré que nosotros no podíamos votar por una transferencia del 4% porque es inconstitucional cualquier transferencia de los fondos de educación. El artículo 63, ordinal 10º de la Constitución del 2010, establece claramente la prohibición de cualquier transferencia de los fondos asignados a educación. Entonces, nosotros que luchamos por la Constitución del 2010 hemos dicho, con la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Entonces nosotros no podemos votar por una transferencia que está afectando a la Constitución porque sería inconstitucional aprobar esa transferencia. Eso por un lado. Sí. Por otra parte, a mí me dejaron sorprendido las declaraciones de las autoridades. Sí. Cuando anoche dijeron, no, nosotros lo que pasa es no vamos a tocar el 4%, lo que pasa es que a educación en el presupuesto le sobran 30,000 millones este año. Hay que utilizarlo en otras cosas si no se pierden. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿y a usted le asignan un presupuesto para no ejecutarlo? Pues esa misma declaración está demostrando incompetencia. Incompetencia en la gestión, en la administración, porque cuando a un ministerio o a una dirección le asignan un presupuesto, es para ejecutarlo. Sí. O usted va a tener un presupuesto para guardarlo en un banco. No, por eso se presupuesta para fines de ya. Entonces, no, eso es inimaginable, eso es falta de competencia, falta de gestión. Y lamentablemente parece bueno que no hay esa gestión, esa competencia en el gobierno. Pues para mí fue alarmante ver una declaración de esa naturaleza. Pero por otra parte, que es lo más grave todavía, se le está quitando, disminuyendo presupuesto a varios ministerios, incluyéndose también en el caso de educación, casi 4,000 millones, para pasarlo una parte de eso a la presidencia de la República. Y el presupuesto complementario dice para publicidad, promoción y propaganda. Pero bueno, y es admisible. ¿Qué razón de Estado hay para transferir recursos a la presidencia de la República? ¿Con qué fines se hace? ¿Con fines partidistas? O sea, si es con fines partidistas y proselitistas, eso es totalmente inaceptable. Y en esas condiciones la fuerza del pueblo no puede votar por el presupuesto. Pero ustedes como partido, como fuerza política, representación en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, ya están debidamente alineados sus representantes. Sí, hoy hubo una declaración de nuestro bloque de diputados poniendo los puntos sobre la silla en esta misma línea que estoy diciendo. Y esperamos, bueno, que tal como sucedió con la ley de extinción de dominio, ojalá que en la Cámara de Diputados ya se pueda llegar a un arreglo, a un acuerdo, para facilitar la labor entonces posterior del Senado. Doctor, usted como conocedor de la Constitución y el derecho, cualquier situación de modificación requiere una mayoría calificada o esto sería una mayoría simple? ¿Cómo procedería cualquier modificación a esta ley de presupuesto? Bueno, hoy vi declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados diciendo claramente que se necesitaban las 2/3 partes. O sea, ha habido siempre discusión si es una ley orgánica o no es orgánica la ley de presupuesto, pero hoy después que leí las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, parece ser que la Cámara de Diputados entiende que es una ley orgánica. Muy bien. Doctor, vamos a pasar un poco a la política, porque vi esta semana una participación suya en un importante medio nacional
donde usted hablaba que la Fuerza del Pueblo pudiera ganar en primera vuelta sin la necesidad. Pudiera, no puede. Vamos a Y ver, va a doctor. ganar. Vamos a ver, doctor. Vamos a ver, doctor. Cuénteme de eso porque escuché algunos comentarios, he visto en las redes, pero el doctor está siendo muy esperanzador. ¿Qué dice usted de esto, doctor? Mira, lo que pasa es que nosotros estamos viendo el crecimiento vertiginoso de la Fuerza del Pueblo, Sí. especialmente a partir de enero de este año. Hemos tenido un crecimiento impresionante, estamos viendo también las manifestaciones de respaldo y apoyo donde quiera que uno va, Sí. y especialmente si se ve la presencia del compañero Leonel Fernández, y uno que ya tiene la experiencia en esto, en política, pues uno se da cuenta de cuál es el sentimiento de un pueblo. Yo te podría decir, bueno, hace apenas un año, 2 años, cuando formamos el partido, pues no hay duda de que la figura era Leonel Fernández, pero el partido apenas se conocía. El año pasado fue una labor de dar a conocer el partido, y hoy por hoy, bueno, ya se conoce el partido, sigue creciendo el partido, y eso a nosotros nos llena de optimismo para poder afirmar, como lo hicimos, que estamos en condiciones de ganar en la primera vuelta. Doctor, ganar en primera vuelta, muchos ciudadanos nos preguntamos, y no hay posibilidad de que pueda haber un acercamiento con el PLD para poder fortalecer esa victoria, doctor. Mira, yo creo que el acercamiento se va a dar en los hechos. Cuando las bases del PLD vean en las encuestas que se hacen el año que viene que la Fuerza del Pueblo es el líder de la oposición con más de un 40%, esas bases que han sido golpeadas por este gobierno, que perdieron su empleo en este gobierno, ¿a dónde van a ir? Aunque se oponga la dirección del viejo partido, aunque se oponga, le van a pasar por encima y van a venir a la Fuerza del Pueblo. Así que, de hecho, se va a producir ese apoyo. Doctor, ustedes que manejan números internos para sus trabajos y levantamiento y mediciones, ¿por dónde andan los números de la Fuerza del Pueblo al día de hoy, doctor? Pues sobre los 35, 36%. Y en una de las últimas encuestas que vimos, prácticamente en un empate con el presidente Abinader, con 38, 39%, y Leonel Fernández 37, 36%. Pero las encuestas son fotografías del momento. Nosotros, más que son importantes las encuestas, no las descartamos, nos llevamos de ellas, pero no hay duda de que también auscultamos lo que es el sentimiento, la reacción, cuando los dirigentes del partido, no solamente Leonel Fernández, la dirigencia del partido que está continua y constantemente en la provincia trabajando, ve el entusiasmo y el apoyo que estamos recibiendo. Doctor, ya se nos agota el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el exterior. El doctor Fernández estuvo por Puerto Rico, sé que está... Bueno, hoy salió hacia Estados Unidos. ¿Qué tal Estados Unidos? Pues muy bien, estuvo en España, ha estado en Puerto Rico, ahora estuvo en Estados Unidos, porque también tenemos que fortalecer el trabajo en las sesionales del exterior. Usted sabe que hay un momento, doctor, que cuando están en los procesos electorales, cuando se dicen se ganó en España, se ganó en Nueva York, se han ganado las elecciones, entonces entiendo que es interesante. No se puede descuidar ninguno de los frentes se puede descuidar. Muy bien. Señores, doctor, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, a usted agradecido, doctor, plenamente por su tiempo. Usted sabe, este es un espacio que es su casa, siempre dispuesto a recibirle por aquí. Muchas gracias. Eso es así. Señora, interesante conversación. El doctor Rafael Alburquerque, señor, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y ustedes escucharon, presten atención a esto. Escucharon, estas son las palabras del doctor de cómo será el proceso para el 2024.